I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Alfonso González. Bienvenido a este episodio 128 de Psych and Roll. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Alfonso, ¿cómo vamos con tema cartas? ¿Te gusta? Me gustan. He jugado desde pequeño a las cartas y mira, Vale. Tengo una colección de cartas que sacaron cuando Daimiel y de jugones. Sí, Hostia. la tengo por ahí de recuerdo. Bueno. Sí. Qué bueno. Con Daimiel y Bueno. Montes. Creo que ya vienes con el scouting un poco hecho, así que no te sorprenderá. He hecho un poco. Que mientras esté hablando contigo, esté barajando esta baraja de cartas que he sacado con Rubén de Somos Barullo, al final, bueno, para tener mejores conversaciones en entornos deportivos, yo creo que ha sido una cosa que, si al principio me dicen un elemento que case bien con el formato y el propósito del podcast, no me hubiera imaginado nada mejor que estas 50 preguntas que tengo aquí delante, así que voy a coger una. Muy bien. Alfonso, número 4. ¿Qué esperas del baloncesto? ¿Qué espero del baloncesto? Un poco amplia, pero sí, no menos es interesante. Pues la verdad es que solo podría decirte que espero conocer personas interesantes y que me aporten y poder llegar a aportarles algo. Para mí el baloncesto es una parte fundamental de mi vida, llevo mucho tiempo entrenando y gracias al baloncesto pues he hecho amigos y amigas maravillosos que llevan conmigo muchísimo tiempo, que forman parte de mi vida más allá del baloncesto. Y he conocido a chicas que he entrenado que siguen formando parte de mi vida y me aportan un montón, ¿no? Y yo espero, pues eso, haber aportado un poquito también en su vida o en su formación. Entonces, baloncesto espero eso, conocer siempre gente que te aporta, que te ayuda, que forma parte de tu camino durante un periodo más largo, un periodo más corto de tiempo. Pero eso creo que es lo que más puedo decirte sobre qué esperaría o qué he esperado estos años de baloncesto. Voy a interrumpirte aquí un momento para contarte la nueva novedad de Psych and Roll. Y es que he lanzado una baraja de cartas con Somos Barullo. Y si llevas tiempo aquí sabrás que la primera pregunta del programa siempre ha sido la misma a lo largo de estos años. Y para encarar la última temporada del podcast he decidido darle una vuelta de tuerca porque considero que ya es hora de otorgarle a tu pelota una mejor conversación. Porque cuando te centras en el rendimiento, al final te acabas olvidando de lo más importante, las palabras. Por eso te he traído un taburete sobre el que te puedes apoyar. Una baraja de cartas, sí. 50 preguntas que mejoren la relación con tu deporte, la sinergia entre los componentes de tu equipo o el rendimiento de los deportistas con los que trabajas. Aquí está mi granito de arena, en forma de interrogantes que ojalá mis entrenadores me hubieran hecho más, o yo haber tenido la valentía como para afrontar estas preguntas. Es un juego, sí, pero si tú quieres, no es un juego. A lo largo de estos ya más de 100 episodios que lleva Psych and Roll a su espalda, sabes que nunca te he pedido nada. Así que adquirir tu baraja puede ser una buena manera de apoyar el programa en esta recta final. Te he dejado un enlace en la descripción de este episodio. Ten cuidado, porque si lo atraviesas empezarás a tener mejores conversaciones.
te dejo ya en paz y que sigas disfrutando del podcast. Aquí me surge un tema importante, Alfonso. Bueno, creo que no lo hemos tocado de manera tan específica en estos años de podcast. ¿Cómo, en tu caso, comunica en los primeros días de una temporada, por ejemplo? Sí. ¿Cómo les aterriza lo que pueden esperar de ti, ¿no? Esto que dicen de, al final, los primeros contactos, las primeras impresiones son importantes. ¿Qué parte de tiempo le dedica un poco a la construcción de esas expectativas en la parte unidireccional del jugador al entrenador, ¿no? Se habla mucho de qué puede esperar el entrenador de las jugadoras, pero ¿cómo les verbalizas tú? Oye, esto es lo que podéis esperar de mí, a partir de aquí vamos a ir construyendo un poco con flexibilidad hacia los cambios que nos interesen. Pues, hombre, cambia en función de también la edad de las chicas que entreno, pues cambia un poco el mensaje, pero la idea básica es que yo estoy aquí para ayudarles en su formación baloncestística, de forma individual y como equipo, para poner todos mis recursos y mis conocimientos para que ellas puedan crecer. Y les hago mucho hincapié también en que, aparte de ayudarlas a crecer como jugadoras, sobre todo para ayudarlas a crecer como personas, ¿no? Como el baloncesto como herramienta para su crecimiento personal. Entonces, en función un poco de la edad que entrenas, pues lo verbalizas de una manera o de otra y se lo intentas exponer de una manera o de otra para que lo puedan llegar a entender. Pero siempre, vamos, últimamente, en los últimos años lo tengo súper claro y lo enfoco así desde el principio. No lo he hecho toda mi vida porque al final vas aprendiendo poco a poco, pero sí que es verdad que en los últimos años intento dejarles claro que yo soy una herramienta que tienen para su crecimiento personal y su crecimiento baloncestístico, que estoy allí por ellas y para ellas y que lo que busco es eso, poderlas ayudar en todos los ámbitos. Entonces, unas veces lo consigues, otras veces no. Algunas consigues ayudarles más, a otras menos, a otras a lo mejor quizás nada. Pero siempre empiezo las temporadas dejándoles muy claro que yo estoy para ellas, no ellas para mí. Para conseguir mis objetivos o conseguir una meta, ya sea para mí o para el club. Para mí lo principal es que ellas vengan a entrenar, que estén deseando ir a entrenar y que cuando acabe la temporada quieran seguir entrenando. Y para eso, pues creo que es fundamental que yo les sirva de ayuda para conseguir ese objetivo. Y esa parte humana y personal, ¿cómo la lleva a la práctica? ¿Cómo la operativizas, ¿no? En términos psicológicos, Sí. la MET, o sea, forma parte de tu traslado en lo que es la metodología y el día a día de los entrenamientos, sobre todo para que no caiga en la típica frase de Twitter, ¿no? De lo importante es la educación personal, la educación humana. Creo que es un tema del que se habla mucho, pero que luego hay veces que falta o que pecamos de no aplicarlo en el día a día. ¿Cómo lo ejecutas tú en esta? Sí, yo creo que al final es algo que muchas veces comento con buenos amigos, que las palabras son fáciles de decir, son gratis y no cuestan, y luego las cosas, realmente llevarlo a la práctica y convertirlo en hechos es lo difícil. Entonces, yo cada día que voy a entrenar intento pensar en cómo puedo hacerlas llegar el mensaje, cómo puedo hacerlas sentir cómodas, qué es aquello que tengo que hacer en mis comportamientos para que no se frustren demasiado o no se sientan cohibidas. Entonces, para mí, pilares fundamentales en el día a día con ellas. Entonces, la confianza, generar un ambiente de confianza, de que me puedan preguntar las veces que sea necesario, como ellas lo entiendan, como consideren, que tengan la confianza luego de intentar aquello que les proponemos y les intentamos enseñar, que se sientan a gusto con las compañeras, que se diviertan, pero que entiendan que parte de la diversión también es el esfuerzo. Entonces, a base de decirlo, de mostrarles también tus dudas, tus debilidades, tu confianza en ti mismo, pero también tus dudas. Cuando les explicas algo, cuando cometes un error, hacerles ver que tú también estás aprendiendo, que no dejas de aprender cada día, aunque lleves mucho tiempo entrenando. Entonces, el día a día para mí es maravilloso porque el poder exponerles eso a niñas más pequeñas
que entiendan que equivocarse es fundamental o que es parte del aprendizaje, que se sientan con confianza para poder interrumpirte y preguntarte, para llevarte la contraria. O sea, cuando una niña o una adolescente es capaz de decir, yo pues esto no lo veo así, o no lo entiendo así, o ¿por qué hago esto? ¿Por qué no hacemos esto de esta manera? Eso es porque has generado un clima, un entorno de confianza donde ella no está pensando que puede ser juzgada por su opinión o por su pregunta, ni por ella, ni por las compañeras, ni por los entrenadores. Entonces, cuando consigues eso, pues sí sientes que les estás ayudando, porque quizás tienen la confianza suficiente, su autoestima mejora para poder hacer eso en otros ámbitos de su vida, ya sea en la etapa educativa, escolar, o con los amigos, con la familia, el poder expresar sus opiniones. Entonces, esa es la parte que cada día intentas trabajar, ¿no? Ujú. Ahí, Alfonso, has mencionado una cosa, ¿no? Que hay temporadas en las que se ayuda a más gente, otras en las que menos, gente con la que bueno, nos enredamos un poco más buscando ese aprendizaje. Creo que hay un punto en el contexto entrenador, ¿no? Que es cuando tú llegas a una temporada y te encuentras, no sé, 1, 2, 3, 4 perfiles a los que notas que te está costando más generarle esa ruta de aprendizaje. Siempre pasa así. Por frustraciones, porque escuchan menos, por todas las cuestiones que ya sabemos de sobra, ¿no? Claro, yo psicológicamente veo casos, ¿no? Con entrenadores que trabajo y desde fuera también, que a veces el entrenador, por esa, a veces, sobrevaloración de nuestro impacto, ¿no? Yo en un contexto deportivo debo de ser capaz de ayudar a todo el mundo por igual, ¿no? Acabamos por obsesionarnos, entre comillas, y entrar en giros de enredarnos con jugadoras que a veces lo peor que puede pasar es que nos estamos desviando el foco de las jugadoras que sí están aprendiendo, que sí están generando un caldo de cultivo interesante, y acabamos por depositar toda nuestra atención y nuestra energía con gente que a lo mejor no vamos a conseguir ayudar, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo también del entrenador de asumir que al final de la temporada no va a poder decir, hostia, a todo el mundo le he ayudado y le he generado una ruta de aprendizaje de la hostia, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿Cómo ves ese equilibrio y cómo también tus años de experiencia te han ido ayudando un poco a elegir tus batallas, ¿no? Y creo que es algo interesante. Sí, bueno, yo creo que tú tienes que ofrecer tu ayuda y tus recursos, ponerlos perdón, a disposición de las jugadoras, pero no les puedes obligar a que los acepten o los usen. Entonces, yo lo que entiendo es que no te puedes rendir. O sea, no puedes dar a una jugadora por perdida durante el proceso, pero no puedes obligarla a que te quiera usar como herramienta para su crecimiento. Entonces, sí es verdad que a veces en nuestra intención o con el objetivo de querer ayudar a todo el mundo, como dices, pues aquellas que te resultan con mayor dificultad, te centras en ellas y puedes abandonar un poco más a aquellas que sí que te hacen más caso o te prestan más atención. A veces pasa al revés, te olvidas de aquellas que no te quieren escuchar o que les cuesta más escucharte y te centras en aquellas que siempre están pendientes de ti. Entonces, el equilibrio ahí es fundamental. Pero sí es verdad que yo soy una persona que intenta no rendirse y que si no consigo llegar a ti, pues al principio como todo, cuando estás aprendiendo, piensas que es un problema que tiene la persona, la jugadora, y puedes dejar de trabajar para ella y de intentarlo, ¿vale? Pero luego te das cuenta de que, bueno, pues a lo mejor tu forma de explicar, tus métodos de mostrarle lo que quieres, de lo que quieres enseñarle, a esa persona no le llegan así. Y tienes que buscar otra forma de intentar llegar. Entonces, lo tienes que ver como un reto personal de ver qué no sabes hacer para poder llegar a esa persona y qué podrías hacer para intentar seguir llegando o empezar a llegar a esa persona y ofrecerle lo que tus conocimientos o tus ideas del baloncesto y de la vida. Entonces, pues es un reto que te ayuda a crecer y a mejorar. Al principio, a lo mejor en mi vida, pues lo podría ver como déjalo, no pierdas, no inviertas más tiempo en esa persona porque no hay manera. Sin embargo, ahora lo veo como una oportunidad para intentar pensar qué no estoy haciendo y qué podría hacer para intentar llegar a esa jugadora. Sin olvidar
a las que sí que te prestan atención o a las que sí que están más enfocadas en el entrenamiento y con ellas es más fácil. Entonces, pues bueno, tiene que haber ahí esa parte de equilibrio, pero a mí me parece enriquecedor. En el momento en el que lo estás pasando a veces es frustrante, desesperante o porque todo, o sea, todo nos afecta y dependiendo de cómo estés en tu momento vital o cómo estés en ese mismo día, pues te puede afectar de una manera o de otra. Pero yo creo que lo principal es no rendirse a la hora de intentar ofrecerles aquello que crees que les puedes enseñar. Me ha recordado algo que me dijo Pachi Ortiz al principio de esta temporada, que teníamos que ver los malos arbitrajes como fuentes de aprendizaje en relación a gestionar la frustración. Correcto. Y ahora es llevándomelo a sí. esto, creo que en cuestiones individuales, eso es justo lo que has dicho, ¿no? Ver este tipo de casos como oportunidades de, al menos de intentarlo, ¿no? Y de sacar Claro. información, porque a lo mejor no las ayudas todo lo que te gustaría, pero sí encuentras cosas que han funcionado más o que puedes luego replicar en otros contextos y eso ya me parece suficiente como para salir de ahí con una sensación de no Yo haberme creo que te dejado ayudan llevar. a generarte preguntas que en un contexto en el que funciona o en el que te sientes cómodo y en el que todo va bien, no harías. Entonces, que creo que las tienes que hacer porque siempre tienes que estar buscando cómo mejorar y cómo crecer. Pero es verdad que estas jugadoras o estos jugadores te ayudan a hacerte preguntas: ¿qué está pasando para que llevemos 3 meses y no consiga que se meta en la dinámica o no crea en nuestros valores de equipo o en nuestra forma de entender el baloncesto o en cosas más básicas? Entonces, yo creo que es la forma de verlo, pero no es sencillo ni es fácil y tampoco es a lo que a lo mejor nos acostumbran o a lo mejor a lo que estamos educados, ¿no? Que cuando ves un problema, pues si encima es con una persona o con una jugadora, pues focalizas un poco más el problema lo tiene esa persona o esa jugadora y yo no tengo nada que, o sea, yo no cometo ningún error ni estoy haciendo nada mal. Entonces, no, jolín, si aquí hay algo que no está funcionando, pues ambos tendremos nuestra parte de responsabilidad y tengo que intentar ver qué puedo cambiar, que está, sin tampoco volverte loco ni frustrarte ni, ¿sabes? Sino intentar ver qué está en tu mano y en lo que está en tu mano, pues bueno, hacerlo lo mejor posible. 100%. Es un poco lo que decía Ricky de aprender a ver la vida en gris, que no es ni la jugadora tiene toda la culpa de que no se esté generando ese aprendizaje, ni tampoco yo toda la responsabilidad de ejecutarlo. Siempre hay un tono de color intermedio donde podemos intentar encontrarnos en el camino y si no nos encontramos seguramente habrán aparecido otras tantísimas cosas que sean objeto Claro, y algo habremos aprendido, por lo Correcto. menos habré puesto en práctica ciertas metodologías o herramientas o conversaciones habré llevado con esa persona que si no han funcionado, pues sé que en ese contexto no funcionan y pues tendré que descartar. O a lo mejor una pequeña parte de esa forma de intentar solucionar el problema o de llegar a ayudar a esa persona, pues sí que te han servido y pues es algo más que añades a tu mochila con soluciones para posibles problemas. Entonces, siempre es una oportunidad, yo lo veo así. Pero es difícil y a veces pues es frustrante y es difícil de llevar a cabo, claro. Sé que cada caso es un mundo, Alfonso, pero ¿has encontrado algún patrón que especialmente ayude en estas circunstancias o genera alguna estrategia, no sé, de mantener una conversación con ella o de buscar anclarlas al entrenamiento en algo que les sea más llevadero? ¿Por dónde suele empezar en casos como estos, sabiendo que no hay un patrón súper definido, pero qué es lo que crees que te suele servir más? Para mí la honestidad. La honestidad me parece fundamental. Que la jugadora te perciba como una persona honesta, que no mientes, que no la mientes, que... Entonces, la honestidad es complicada porque la honestidad te lleva a decir cosas buenas y cosas menos buenas. Ser sincero no es fácil y tienes que saber cómo llevar, qué palabras usar, cómo decirlo, ¿no? Pero creo que cuando tú eres honesto con la jugadora o con el jugador, está más receptivo a tu mensaje, ¿vale? Pone un poquito más de su parte. Entonces, yo no quiero engañarte, sea cual sea el problema que esté habiendo, ¿vale? Yo quiero ayudarte. Entonces, necesito que creas que realmente quiero ayudarte y que a lo mejor quiero entenderte, porque no sé
necesito entenderte primero, entender cuál es tu postura, cuál es tu pensamiento, cómo estás viendo tú la situación, qué realidad estás percibiendo tú que no es la que yo estoy percibiendo. Y una vez que te entiendo y te escucho, ahora intento ser honesto y no decirte palabras bonitas para que creas que te quiero ayudar, sino que realmente te quiero ayudar de verdad y que voy a hacer todo lo posible por ello, pero que a lo mejor eso supone que tenga que tomar decisiones que no te gusten, que no compartas o que en ese momento no entiendas. Pero para mí la honestidad, o sea, ser franco con el jugador, ser sincero con la jugadora, me parece fundamental. Y creo que es algo que valoran muchísimo, muchísimo. Para mí, o sea, sin esa parte no puedes llegar a... Yo creo que el mensaje es muy difícil que llegue. Transmitirle lo que quieras, si no te ve como una persona sincera, es muy difícil. En palabras de Carlos, Alfonso, la persona que nos ha tendido Sí. este puente, me dijo una frase sobre ti que creo que va maravillosa, encaja perfectamente en la continuación de esta conversación, que es que eres de los entrenadores que él más ha visto que mezclan o que encuentran el equilibrio entre la honestidad y la competitividad, ¿no? Entre el ser competitivo pero sin perder la parte ética. ¿Cómo luego tejes ese camino desde el ser honesto, pero también sabiendo que la competitividad y el buscar la excelencia deportiva, entre comillas, a nivel de todo ese tipo de factores, va a ser también una variable tremenda en su aprendizaje, que al final nos lo da el escenario del baloncesto, nos lo pone ahí, y debe ser algo que también utilicemos a nuestro favor. Sí, bueno, eso es un terreno peliagudo, peligroso, el de la competitividad. Pues yo le agradezco a Carlos esa referencia o cómo cree que soy. Yo he tenido un proceso en el que, pues sí, la competitividad formaba o tenía mayor peso en mi forma de entender el baloncesto y la formación. Y luego la he ido suavizando o puliendo. Entonces, creo que tienes que ser honesto con el jugador y cuando hablo con las jugadoras al principio de temporada, les digo algo también básico en esto. A mí me encanta ganar, como dice un amigo mío, un muy buen amigo, me encanta la competición y me encanta ganar, pero creo que hay un camino para llegar a eso para mí. Y ese camino es a través del esfuerzo y del trabajo, es una consecuencia. Entonces, yo tengo que ser honesto contigo y te tengo que exigir, enseñar y formar en la medida de mis posibilidades y mis conocimientos. Y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde llegamos. Y tenemos que entender que cuando estás en un deporte de competición, el resultado no tiene por qué ser el esperado o el que crees que es el justo, porque hay otra persona con la que compites, otro equipo con el que compites, que tú puedes haber dado tu mayor potencial y no ser suficiente. Entonces, creo que tienes que competir contigo mismo, ¿no? Llevado del deporte individual, tienes que competir contigo mismo para ser tu mejor versión en cada entrenamiento, en cada ejercicio y en cada partido. Y tienes que ser tu mejor versión como componente de un equipo. Y eso te lleva a competir. Y luego el resultado será el que sea. Entonces, tienes que ser honesto. Yo parto de que quiero decirte y quiero enseñarte, pero no voy a permitirte que no seas tú también honesta y con el equipo y que no des todo o que no estés cerca de intentar dar todo siempre al 100%, porque es muy difícil estar siempre al 100% e intentar darlo todo, pero que busques eso, cuanto más tiempo del entrenamiento mejor y cuanto más tiempo del partido mejor, ¿vale? Para intentar ser lo más competitivos posible. Pero es difícil hacer llegar el mensaje a veces de que el resultado es una consecuencia de y que lo importante es ese proceso en el que competimos cada día y que tienes que competir contigo y con tus compañeras o tus compañeros y en muchas situaciones, pues compañeros que juegan en tu posición, que van a competir contigo por minutos, por mayor atención, por más tiros, por ser más protagonista y que esa competición es buena porque te ayuda a ti a mantener la motivación, la disciplina, la entrega. Entonces, pues yo lo veo así. No sé si es algo, entiendo que casi todos los entrenadores o las entrenadoras buscamos eso, ¿no? Que los jugadores
compitan en los entrenamientos, igual que quieren competir en los partidos, pero que la competición no nos pervierta demasiado. Claro. Y volvemos antes a lo que hemos dicho, ¿no? De que las palabras son gratis. Me ha gustado mucho eso, Sí. eso que has dicho, Alfonso. Y para mí la mejor manera de aplicar todo este tipo de clichés, que si son clichés es por algo, porque muchos de ellos son ciertos, es en el diseño de tareas, en cómo construimos un entrenamiento para que realmente se refuerce ese proceso y se mantenga la llama de la competitividad viva, ¿no? ¿Cómo generas tú ese contexto en tu entrenamiento a nivel del diseño de tareas, de qué cosas refuerzas, cuáles dejas pasar, cómo, bueno, envuelves esos momentos de frustración del jugador donde falla 3 seguidas? Es decir, cómo metes un poco esas variables a golpe de bisturí en tu entrenamiento para que realmente sea la competitividad y el enfoque en el proceso lo que se genere durante la semana, porque si no, luego en el partido van a seguir pasando las mismas variables, no van a aparecer Sí, otras por sí. ciencia infusa. Pues hay chicos o chicas que son competitivos que lo han aprendido ya sea en su casa, en la educación formal, pero son competitivos. O sea, tú haces un ejercicio, montas un juego o montas y quiere ganar, quiere ser el primero en conseguir lo que haya que conseguir en ese ejercicio. Y hay otros que no. Entonces, cuando no lo llevan tan interiorizado, no lo tienen tan interiorizado, entonces cuando te encuentras en esa situación, pues buscas herramientas. No sé, yo hay veces que haces un ejercicio, explicas un ejercicio y no hay una consecuencia de, bueno, pues si consigues esto, sigues atacando, si consigues esto, dejas de defender. Entonces, con alicientes que a ellos sabes que les gusta, pues el volver a repetir el ataque o el poder elegir alguna actividad o con premios y refuerzos, ¿no? Pues consigues que surja esa motivación que a lo mejor por competir, que a lo mejor no tienen de forma, pues ya te digo, más innata o más interiorizada. Entonces, yo creo que también una de las virtudes que tenemos que tener los entrenadores y que es fundamental es adaptarse. Tú puedes llevar tu entrenamiento hecho con tus ejercicios para generar competición, ya sea individual o grupal, y ver que no responde el grupo, no responden ciertos jugadores a esos ejercicios y lo que tú quieres. Y tienes que buscar formas en ese momento, recursos que has utilizado otras veces, a veces te surgen, a veces lo has visto a alguien, no sé, recuerdos, para fomentar que ese ejercicio realmente sea útil y sea competitivo si ese era uno de los objetivos principales. Entonces, pues ya te digo, el uso de refuerzos, de estímulos externos, cuando ellos mismos no tienen ese deseo propio por competir, pues es fundamental. Y luego intentas ponerle en situaciones en las que anticipar, ¿sabes? Si es una situación de partido en la que probablemente estás en una situación en la que te vas a enfrentar a un oponente que es superior a ti, mantener la competición es muy difícil. Cuando sabes que no tienes opciones de ganar, cuando tú tienes opciones de conseguir un resultado de victoria, te mantienes ese hambre, ese deseo por competir, ¿no? Por ganar. Pero cuando ya enfocas ese partido o ese ejercicio en el entrenamiento con un compañero que sabes que es mejor que tú o que tiene más condiciones que tú, pues a veces el propio jugador o el equipo pues ya baja los brazos, ya no entra en ese ejercicio con el máximo deseo, ya no compite en el partido con el máximo deseo. Entonces, si tú anticipas, vale, nos vamos a encontrar esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos puede servir? ¿Vale? No vamos a conseguir el objetivo de ganar, el resultado no puede ser lo que nos mantenga, tiene que haber otras cosas. Entonces, el anticipar eso pues es fundamental. Yo me acuerdo mucho, pues a mí me encanta el tenis, me encantaba ver a Rafa Nadal y pues bueno, he escuchado muchos vídeos de su tío en charlas o entrevistas, y es verdad que cuenta la anécdota de que cuando se va a enfrentar por primera vez, creo, a Federer, Nadal le pregunta ¿qué tal, cómo lo ves? Y su tío pues empieza a decir, pues mira, pues tiene mejor saque que tú, el revés ni te cuento, la derecha para qué vamos a hablar, y entonces Nadal le dice, para, porque dice, hombre, yo si quieres te podría engañar, te podría decir que pues tienes estas cualidades mejor que él y que va a ir todo bien, pero luego vas a salir a la pista
y te vas a encontrar la realidad. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer cuando nos encontremos esa situación. Y pues qué nivel de esfuerzo y de competición, de competitividad tienes que ofrecer para poder tener alguna opción. Entonces, yo creo que si tú a los jugadores les anticipas eso en situaciones en las que la competición les puede bajar porque saben que no pueden conseguir el objetivo de la victoria, pues les ayudas. Entonces, luego llegas a situación, estás en el partido, has fallado 3 tiros, nos han robado 3 balones, no pasamos de medio campo, nos están pasando por encima y le dices, vale, esto ya lo sabíamos. ¿Qué hemos dicho que podíamos hacer? No bajar los brazos, ponernos metas pequeñas, objetivos concretos, pequeños pasos que mantengan que nuestro esfuerzo perdure durante el ejercicio, durante el entrenamiento, durante el partido, porque si no es muy difícil. Me gustó mucho una cosa que hablé con Pedro Martínez ya en los orígenes de este podcast, que, bueno, como me lo contó, él decía que utilizaba mucho los ejercicios de scouting, de las sesiones de vídeo con el equipo, que precisamente le hablaba de esto, ¿no? Decir, oye, este fin de semana nos vamos a encontrar esto, ¿no? Y luego esa sesión de vídeo la trasladaba al entrenamiento. Decir, oye, si se plantea esto, que va a haber muchas probabilidades de que nos lo volvamos a encontrar, bien porque está siendo una dificultad nuestra como equipo, bien porque es una fortaleza del equipo contrario, vamos a practicar y a trabajar cómo queremos responder, ¿no? Yo le llamé el ejercicio del spoiler, ¿no? Un poco por ponerlo en cuestiones más metafóricas, pero hay muchos spoilers que ya nos conocemos, ¿no? Porque, ya te digo, porque es algo que a lo mejor nos está costando a lo largo de la temporada porque no es una de nuestras fortalezas o porque ciertos equipos por su nivel competitivo pueden mostrar, ¿no? Y creo que cuando abraza un poco esa dificultad desde un pesimismo activo, de decir, oye, pues esto es una realidad, bueno, pues vamos por lo menos a ver qué cosas podemos hacer. Creo que se encuentran siempre, lo que hemos hablado antes con las jugadoras que no conseguimos enganchar, aunque no lleguemos al final esperado, siempre hay algún aprendizaje que se pueda sacar. Claro, de tú vas a crecer. Si tú todos los equipos hay diferentes niveles y todos los jugadores son distintos y pues dependiendo de qué estés haciendo, qué estés trabajando, pues unos son un poco superiores a ti o tú eres un poco superior a alguien o a lo mejor siempre eres inferior a tus compañeros o a tus compañeras. Entonces, si tú anticipas, si hablas con el jugador, lo que hablábamos antes, si tú hablas con el jugador, con la jugadora, eres honesto, mira, yo sé que te cuesta defender porque a lo mejor no tienes esas cualidades físicas o yo sé que te cuesta atacar porque no te sale tan fluido el manejo del balón o la lectura de las decisiones, pero si tú trabajas a tope, siempre a tope de tus posibilidades o intentando buscar el máximo de tus capacidades contra compañeros que están por encima de ti, a lo mejor yo te tengo que decir, quizás no les alcances porque estás muy lejos o porque ellos también evolucionan, pero tú vas a crecer, tú vas a ser mejor en enero que en diciembre si has trabajado de verdad, vas a ser mejor en junio que cuando empezaste en septiembre, entonces tienes que anticiparles a veces eso, ¿no? El spoiler de yo sé que este ejercicio te va a frustrar, te va a tocar defender a una jugadora, a un jugador que te va a costar mucho, pero que te va a exigir el máximo de tus posibilidades. Y cuando te encuentres con un jugador o una jugadora que no es ese perfil, que no estás tan lejos, vas a tener capacidad para poder enfrentarte y va a ser satisfactorio. Es verdad que a veces cuando la diferencia es abismal, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil conseguir que te sirva porque es que no llegas a hacerle frente o no llegas a poder enfrentarte de una manera, ¿vale? Pero si buscas, siempre encuentras algo que te ayuda a mantener la motivación y aumentar el esfuerzo para el crecimiento. Entonces, pues ya sea un partido, un equipo que sabes que es mejor que tú, que físicamente están más dotados, que tácticamente son mejores, tienen más experiencia, bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué podemos sacar de aquí? O sea, no vamos a dejarla pasar la oportunidad de ver en qué nos puede ayudar esto para crecer. ¿Qué pequeños objetivos o qué pequeñas metas podemos sacar de este entrenamiento o de este partido? Pues yo creo que eso es fundamental. Entonces, pues claro, tienes un scouting, sabes que te vas a enfrentar a esto, trabajas con ese sentido y luego también tienes que
yo creo que es fundamental, todos nos generamos expectativas en todas las situaciones. Entonces, tú les planteas el scouting, les planteas lo que te van a hacer, soluciones, pero yo creo que también es importante decir, estas son las soluciones, pero a lo mejor no funcionan. Porque nosotros no hacemos esto también como lo hacen ellos y lo que estamos poniendo en práctica aquí para solucionar este problema, el día del partido no va a funcionar porque ellos son expertos haciendo esto, ¿vale? Entonces, tenemos que tener la capacidad de tolerar esa frustración, de no rendirnos, de no bajar los brazos y luego buscar soluciones y readaptarnos a esa situación, a ese contexto. Entonces, eso es fundamental. Conectándotelo al tema Nadal, él decía en una entrevista que los mejores tenistas no eran aquellos que más pico de rendimiento podían alcanzar, es decir, los que tenían mejores momentos de tenis, sino aquellos que en menos tiempo se anclaban en un mal momento. Pues tipo, pierde un juego y había tenistas que los siguientes 3 juegos están todavía con el run run y la lavadora centrifugando de algo que ha pasado hace 20 minutos, y otros, como en su caso Nadal, que ya estaban analizando en esos cortos segundos o minutos, vale, que acaba de pasar en este juego, que ha hecho que yo no he sabido responder, vamos a intentar ponerle solución al siguiente juego o simplemente volver a aplicar mi tenis porque se me había desviado un poco por las circunstancias, ¿no? Y creo que eso da bastante tranquilidad porque me lo llevo a lo que has comentado, que siempre debe haber como esas acciones, yo le llamo a Alfonso un poco el suelo del deportista o del equipo, ¿no? Como esas acciones que siempre van a depender de mí y que yo puedo poner en la receta para que me devuelvan mentalmente a nivel de concentración al partido y luego, a partir de ahí, volverán a surgir pues todas las cuestiones que tienen más que ver con el acierto, que al final, pues, bueno, siempre van a hacer de juez injusto, ¿no? Entre las victorias, derrotas, meter más o meter menos, pero tener un poco como ese suelo que me devuelva al presente sin sonar muy a Mr. Wonderful y a partir de ahí ir construyendo Claro, de nuevo las circunstancias, me parece. Sí, yo creo que tienes que estar preparado para saber que, yo se lo digo mucho a las chicas que entrenan los equipos, cuando hablo con ellos, les digo, el partido perfecto no existe, ni como equipo ni como jugador individual. Entonces, vas a cometer errores, te vas a equivocar, vas a pasar por momentos de frustración y lo que tú dices, ¿no? Ese suelo, ese nivel básico tuyo, cuando estás por debajo porque has cometido varios errores seguidos, es el que tienes que alcanzar y lo tienes que volver a recuperar haciendo conductas que dominas, que controlas y en las que te tienes que enfocar. Entonces, en esas situaciones es difícil porque siempre buscamos, y es muy fácil de conseguir, siempre hay excusas. Siempre, pues lo típico, en un partido, pues el árbitro, la pista, el balón, el viento, si juegas en una pista exterior, lo que sea, siempre vas a encontrar algo. Las compañeras o el entrenador o... Vale, entonces no te ayuda, ¿no? Pues eso, como decía Tony Nadal, nunca una excusa nos ayudó a ganar un partido. Pues es verdad, las excusas nunca te van a ayudar no a ganar, sino siquiera a dar tu mejor versión, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que ser consciente de qué estás haciendo mal o qué estás cometiendo, que esos errores que has tenido, pero los tienes que olvidar. En el tenis, pues es verdad que hablan mucho de olvidarte del último punto y pensar en el siguiente, pero tienes que estar analizando qué ha pasado. Entonces, eso es difícil en el baloncesto igual. ¿Por qué esto no está funcionando? Pero no me puede hacer mermar en mi intensidad, en mi entrega, en mi esfuerzo, en mi concentración, pero no puede meterme en un bucle del que no salgo, de hoy no es mi día, hoy no meto un tiro, hoy no soy capaz de defender. Entonces, tienes que salirte de ahí y tienes que encontrarte y uno se encuentra cuando hace aquello que domina, que controla y en lo que se siente seguro, porque en esa situación, en cuanto haces una acción positiva, ya te tienes que hablar de forma positiva, tienes un refuerzo externo seguro de los compañeros o de los entrenadores y vuelves a intentar estar cada vez un poquito más cerca de tu nivel, ¿no? Claro. Pero es fundamental el ser capaz de salir de ese bucle de negatividad, de pesimismo y no rendirte, ¿no? Al final es la salida fácil, que el jugador o el equipo en una situación complicada pues baje los brazos. Volviendo al tenis, o sea, hablan de ganar un partido o ser capaz de dar tu mejor versión aunque no estés en tu mejor momento en ese momento puntual, el ser capaz de decir, vale, yo sé que ahora no estoy bien, sé que no estoy haciendo mi mejor tenis, sé que no estoy concentrado, todo lo que debería,
pero no voy a dejar de intentarlo. Lo voy a intentar. Y si me vas a ganar tú, pero no porque yo me rinda, no porque yo me vaya del partido. Y esa quizás a veces es la diferencia, ¿no? La diferencia entre creer en ti en el partido como jugador o como equipo y no creer y rendirte. Entonces te irás de ese partido probablemente sin haberle sacado todo el provecho que debías, aunque ganes o pierdas, independientemente de eso, por el nivel del contrario, pero si te rindes antes de tiempo, ¿no? No, no creo que sirva o no creo que consigas tu objetivo real, que es ser mejor. A corto plazo sí, porque nos suaviza mucho el malestar y creo que ahí, Sí, Alfonso, es importante para los entrenadores entender la función que tienen todo este tipo de comportamientos en las jugadoras, ¿no? Cuando yo sobrepienso mucho sobre algo que he hecho, entro en bucle o empiezo a poner excusas, cumple una función evitativa, ¿no? Es como la manera menos dañina de encargarme de la situación, ¿no? Yo me siento mal porque no me están saliendo las cosas, entonces busco o bien meterme mucho en mi cabeza para darle vuelta a algo, lo cual significa que no le estoy poniendo remedio en la realidad, o empiezo a poner excusas, lo cual suaviza el malestar porque, claro, no depende de mí, es porque mi claro. entrenador tal, o porque mis compañeros, o porque los rivales, ¿no? Entonces, creo que ese aprendizaje de que el malestar es algo sobre lo que navegar y no algo de lo que escapar, es determinante conectándolo con esas acciones, ¿no? De, oye, tú vas a tener que hacer cosas encontrándote mal o teniendo desconfianza o Claro. no sintiéndote en ese utópico estado de Es flow que que, todos los jugadores buscan, ¿no? El necesito estar claro, motivado para hacer cosas y hay que cambiarle la vuelta a esas ecuaciones. Tengo que hacer cosas para encontrar la motivación, la confianza, que me devuelvan esos estados. Y creo que esa es la película que más cuesta romper, pero cuando se encuentran esos automatismos es tremendo. es que como tú dices, si eres capaz de transmitir que en ese malestar es cuando estás creciendo, es Ahí lo que te está. está ayudando a ser mejor, Mm, pues a lo mejor el jugador o la jugadora entiende y quiere pelear por salir de ese malestar y por crecer. mm, Pero yo creo que normalmente entendemos que ante una cosa que se nos complica o que no se nos está dando bien, pues como bien sabes, pues la mm, evitación, el salirme de ahí, me ayuda, me mm. produce me aligera, me quita responsabilidad y bueno, pues ya está. O el saber que yo no lo estoy dando todo, ¿no? Pues también dice, bueno, me está surgiendo esto porque yo no estoy entregado, porque Ya. me abandono, paso de intentar esforzarme, bueno, El ya oír a mi pasará, no guía, sé qué. que es muy típico. Mm, Claro, entonces, como yo no sé que no estoy poniendo todo de mí, pues no me importa, no creo que me vaya a afectar tanto el resultado ahí está. de esa dejadez, porque lo difícil, lo realmente complicado es saber que uno está poniendo todo su esfuerzo, todo su empeño, lo está dando todo y aún así no conseguir aquello que propone. Entonces, esa situación es tan frustrante que prefieres evitarla a intentarlo y saber que a lo mejor no lo consigues. Entonces, en esos momentos, como dices, ¿no? Que son complicados o de malestar o de dificultad, pues ahí es cuando realmente mejoras. Y cuantas más veces lo intentes, aunque no lo consigas, más cerca estarás de conseguirlo la próxima vez, ¿no? Entonces, pues 100%. bueno, pero ya te digo, eso al final es intentar convencer a los jugadores de que ese es el camino para crecer y nosotros mismos como entrenadores también, porque pensamos en los jugadores, pensamos en el equipo, pero ¿cuántas veces no estás en una situación frustrante porque el rival está haciendo algo que no eres capaz de encontrar la solución, de ver cómo puedes llegar a cambiar la dinámica y te evades? ¿Y qué haces? Pues empiezas a buscar excusas en el arbitraje, en los jugadores, les haces responsables a ellos porque tú no eres el que te estás equivocando o el que no estás siendo capaz de encontrar las soluciones y les haces a ellos responsables de algo que en realidad no es suyo. Entonces, tú también estás evitando esa situación de malestar cuando lo que Ahí tienes que está. entonces, aceptar que a lo mejor en ese momento no encuentras la solución, qué está pasando, si puedes intentar cambiar algo genial y si no, pues analizar por qué la próxima vez que esté en esa situación, qué puedo hacer para que al menos probar cosas diferentes. Pero a nosotros como entrenadores también nos pasa. 100%. 100%. Y creo que igual de importante que cada entrenador tenga su suelo, saber a qué cosas Correcto. acudir a nivel de su propia
concentración, de buscar detalles a los que agarrarte, que te vuelvan a conectar un poco con el partido, creo que es igualmente determinante. Y Que un fíjate, entrenador tenga eso. muchas veces lo enfocamos en el partido, ¿no? Porque, bueno, pues al final es la situación en la que te expones, en la que hay más gente viendo, tú estás exponiéndote como entrenador, pero yo lo llevo también mucho a los entrenamientos. Tú propones un ejercicio, buscas una dinámica con un objetivo y no sale. Y no sale. Y lo vuelves a intentar. Y ya sube tu nivel de frustración y de enfado. Y lo vuelves a intentar y empiezas a hacer responsable a las jugadoras. Pues que no lo entienden, es que estas jugadoras, es que yo con otro equipo esto no pasaba, es que... Y estás cometiendo un error. Tienes que intentar ver si puedes en ese momento, si crees que puedes ajustar algo para intentar ver si puedes sacar el ejercicio adelante y conseguir los objetivos. Y si no, pues lo que tú dices, ¿no? Buscar ese básico de decir, vale, ya está, no insistas. Luego analizas qué estaba pasando en el ejercicio para no conseguir que el ejercicio fuese intenso, dinámico, aprendiesen si era el objetivo la toma de decisiones, lo que fuese. Luego lo analizas, pero ahora no insistas. O sea, no te encabezones porque no vas a ir a ningún lado. Entonces, vuelve a un ejercicio que tú dominas, que el equipo domina, en el que van a volver a retomar la confianza, se van a sentir cómodas, van a volver a retomar la intensidad y ahí vuelves y encauzas el entrenamiento. Pero ¿cuántas veces no hemos estado en un entrenamiento en el que y sigues y estás 20 minutos con un ejercicio que no va a ningún lado, te enfadas, emocionalmente te has salido del entrenamiento, las jugadoras están deseando salir porque hoy no estás que no te aguantas ni tú? Entonces, eso creo que es fundamental. Entonces, en el partido nos pasa, pero yo creo que en los entrenamientos también tenemos que ser capaces de darnos cuenta, ¿no? Y ser capaces de reconducir. Y no pasa nada, oye, has intentado un ejercicio varias veces o durante varios minutos. No, estás muy lejos de lo que en tu mente esperabas de ese ejercicio. Pues vamos a darle la vuelta, salimos de aquí y hacemos otra cosa, que hay muchas cosas que se pueden hacer en ese momento. No caer en el costo hundido del ejercicio. Cuanto más tiempo invierto, más expectativas tenía, más me cuesta detectar el momento de decir hasta aquí. Pero creo que un trabajo muy interesante para el entrenador es hacerse de abogado del diablo, ¿no? De identificar ese momento y decir, oye, vamos a parar porque aunque nos cueste y hubiéramos esperado que saliera mucho mejor, no es por ahí. Y decía, me he recordado, Alfonso, una frase de Dani Miret que decía en un clinic, algo así como que que el ejercicio para el entrenador no debía de ser el objeto de la frustración, sino que los ejercicios o las tareas deben estar diseñadas para que trabajen por ti. No debe ser donde tú te frustres, donde cargues todas las expectativas y todas las malestares y frustraciones del entrenamiento. Creo que va un poco por ahí también detectar qué me está reportando ese ejercicio y hasta dónde considero que me va a dar para tener la cintura de cambiar y de elegir otra dirección. Alguna vez he leído, he escuchado, ¿no? Que el papel lo aguanta todo, lo soporta todo, pero luego la realidad, ¿no? Entonces, es verdad que tú diseñas tu entrenamiento en casa, en tu cuaderno, tus ejercicios, con tus objetivos, tus rotaciones, y tú lo ves todo muy sencillo y, ¡buah! Este ejercicio, como no se me ha ocurrido antes, o con esta modificación que he hecho, ¡buah! Esto va a ser, y luego llegas a la pista y a lo mejor no lo explicas bien, las jugadoras no lo visualizan, o las modificaciones que has hecho, o el ejercicio en sí, no hay manera de por dónde cogerlo. Entonces, pues ya está. ¿Lo has intentado? Salte de ahí. Pero es verdad que tú en tu cabeza vas con tus expectativas de tu ejercicio maravilloso, súper intenso, con un montón de objetivos, de ataque, de defensa, individuales, colectivos. Te han montado ahí el ejercicio y no. Y entonces, pues bueno, hay que ser consciente. Yo a veces estoy haciendo un ejercicio que me ha pasado alguna vez y algún compañero me ha dicho, si es que tiene 17 normas. Y claro, tú dices, tú 17 normas, una jugadora que va pasando por diferentes situaciones y tiene que acordarse de tantas cosas, al final tiene tantas distracciones que olvídate de dónde está el objetivo real del ejercicio. Y has pasado 15 minutos que has dicho, pues yo me he enfadado, la jugadora ha perdido la confianza, no hemos sacado nada en claro, pues bueno, pues ya está. Pues a lo mejor hay que cortar antes. Pero sí es verdad que yo creo que eso, que el papel lo aguanta todo, lo soporta todo y nos genera a veces unas expectativas que no. Y a mí me cuesta mucho verlo a veces en los entrenamientos de decir, bueno, tío, no funciona.
Y insisto, yo hago una pequeña modificación y tal. Y hasta que llegas a ese punto de decir, bueno, pues pasamos a otra cosa. Busquemos otra solución. Y en esta línea, Alfonso, porque me ha recordado la frase que has dicho de, ¿no? Ponemos el ejercicio sobre el papel o vemos un ejercicio en un vídeo, en Twitter, en Instagram, dice, pues esto es la panacea, me da una sensación de control y de euforia tremenda. Pues luego un poco el fenómeno AliExpress, ¿no? Lo que pides o lo que escribes es una cosa y Sí, luego sí. lo que te llega en la pista puede ser algo totalmente diferente. Como yo siempre digo, la vida luego tiene otros planes, ¿no? Sobre los que hay que saber, pues bueno, tener esa cintura, esa flexibilidad. Y me ha recordado el tema de las dinámicas, Alfonso. Todo lo que trabajamos que no es estrictamente baloncestístico, ¿no? Esto, bueno, con el caudal de psicología se está viendo mucho, ¿no? Todas las dinámicas de trabajo en equipo, de compañerismo, de valores y demás. Creo que se ha desfasado, prostituido un poco también este concepto de que parece que ahora poner a tus chicos tirándose de una silla de espaldas para que otros lo recojan ya va a construir la química de tu equipo para toda la temporada. ¿Cómo haces tú este trabajo de meter dinámicas, de que los entrenamientos también tengan un poco ese componente de incertidumbre a la vez que nos trae Alfonso hoy, de que las jugadoras se acuerden, de que un poco tu línea de pensamiento y de diálogo prevalezca? Porque creo que ahí las dinámicas siempre son una función que podemos ejecutar, que aunque no tenga que ver estrictamente con el balón, ¿cómo ejecutas tú un poco estos contextos? Mira, yo este verano estuve con Carlos y con Nacho en un campus ahí en La Illa y Carlos preguntaba a los chicos, hablábamos sobre la confianza, ¿no? Y me gustó mucho cómo lo llevó en el campus, lo que provocaba en los jugadores y en las jugadoras, cómo les hacía pensar. Y yo este año llevo un alevín de primer año, son una chica pero siempre creo que los entrenadores nos quejamos de la falta de confianza de los jugadores, ¿no? Y les decimos, y el jugador se queja de la falta de confianza del entrenador en él y siempre es como una excusa, es que no confía en mí, como no confía en mí, no me saca, o el entrenador, pues eso, es que los jugadores no tienen confianza, es que mis sistemas son maravillosos, mi forma de entender el baloncesto es genial, pero ellos no la pueden llevar a cabo. Y este año, pues, basándome en esa idea, pues he intentado llevar a cabo una dinámica sobre la confianza con las chicas. Entonces, pues les pregunté qué entendían por confianza, una serie de preguntas, y estamos haciendo una dinámica que no tiene nada que ver con el baloncesto dentro de la pista, ¿vale? De manera como lo entendemos. Y simplemente, pues, ellas me proponen ideas de cómo puede crecer la confianza de uno mismo, ¿no? Si es algo que aumenta por los demás, si la puedo trabajar yo, si es algo que tenemos, si es algo que creamos, si es algo que construimos. Y les propuse, creé una cartulina gigante y les propuse, pues una de las chicas, una de las niñas, ya ves, alevín de primer año, me llamó mucho la atención porque ella explicó la confianza como una semilla, que es algo que tenemos, pero que si no cuidamos, no crece, no se desarrolla. Entonces, me parecía una forma muy afortunada de verlo porque es verdad que la confianza es algo que tienes, pero que tienes que cuidar. Y a partir de ahí, pues hemos generado una dinámica de vamos a ver qué acciones podemos hacer para que esa semilla de la confianza crezca. Entonces, pues con la metáfora de la semilla, ellas proponen, cada semana, pues proponen cosas, todas proponen cosas y la jugadora que el cuerpo técnico creemos que ha dicho algo que es fundamental para el desarrollo de la confianza y es básico en ese primer momento, se lleva la cartulina y van desarrollando un dibujo de cómo pues, se planta la semilla, qué acciones para que crezca esa semilla, pues regarla, que le dé el sol, cuidarla del frío y va creciendo. Entonces, hablamos de eso, ¿no? Y les escuchas y es muy bonito, primero porque ellas tienen que exponer sus ideas delante de las compañeras. Ya tienes ahí una exposición, ¿vale? Generas que todo el mundo se escuche, que coincidas con una compañera en la misma idea que a lo mejor es una compañera con la que a lo mejor no tienes tanto trato y te acerca a ella, escuchas otras formas de entender las cosas, luego pues tienes la parte de la creación, de la creatividad, del dibujo, estás construyendo algo entre todo el equipo, entonces
pues creo que podemos buscar dinámicas para que el equipo realmente se sienta unido, que se conozcan, ayudarles con ciertos valores que creemos que son fundamentales. Y eso se trabaja, te sirve para trabajarlo todos los días. O sea, si luego tú estás entrenando y hemos hablado de que algo para generar confianza en uno mismo es intentarlo, y yo te estoy proponiendo un ejercicio que sé que te va a frustrar porque es una cualidad que todavía no tienes, una habilidad que no tienes, y dejas de intentarlo, yo puedo recurrir a, ¿te acuerdas cuando en la cartulina pusimos Claro. intentarlo y la semilla crecía? Si tú hoy no lo intentas, no vas a crecer como Sí. persona con más confianza. Entonces, vamos a intentarlo, ¿vale? Porque hemos dicho que es fundamental. Y es más fácil, es traer ese pensamiento es más fácil. Entonces, pues creo que podemos buscar 1000 maneras de trabajar dinámicas, ya te digo, con cosas que creemos que son fundamentales para ellas. Así que ahí Es vamos, poquito tremendo a poco. el pensamiento mágico de los niños, de las niñas, cuando todavía no han roto esa fase de adolescencia donde ya nos encorsetan más y empezamos a tener ideas Sí, más rígidas. Cuando te expones a escucharlas, es que es salen maravilloso líneas de porque diálogo que son tremendas y que sorprenden muchísimo. Es un contexto precioso. sí, además yo creo que uno de los errores que cometemos los entrenadores es que hablamos demasiado y escuchamos demasiado poco. Entonces, porque a veces cuando escuchas, pues te das cuenta de las pocas cosas que sabes o de cuántas cosas no sabías, ¿no? Y pues bueno, cuando nos escuchamos a nosotros hablar, pues te sientes, mira, qué bien, qué conocimientos tengo, bueno, pues vamos a intentar escuchar y siempre puedes aprender, independientemente de la edad de los jugadores que estés entrenando, siempre tienen muchísimas cosas que enseñarte, ¿no? Y la verdad es que es una pasada. Y yo, la verdad es que con esta dinámica estoy aprendiendo un montón de cómo lo ven, de cómo a veces reorientar ciertos pensamientos, porque pues pensamos que la confianza tiene que venir a lo mejor muy de fuera, que tiene que ser más dada y pues bueno, pues intentas llegar a ellas de una manera, ellas te enseñan cosas, es muy bonito, pero escuchar es fundamental. Y leí un día una cuestión, una idea muy potente relacionada en este caso con el trabajo del psicólogo, aunque creo que también replica en entornos deportivos, que es que las jugadoras no necesitan una explicación, necesitan una experiencia. Muchas veces nos centramos en esa sensación de control que me da el explicar algo sobre lo que manejo. Pero a veces el malestar es, vale, cómo esta explicación que sé que tiene sentido la puedo convertir en una experiencia para que ellas aprendan bajo los términos y los parámetros de esa explicación, no para que aprendan verbalmente, sino... Y creo que ahí Claro, se claro. ha hilado todo perfecto, porque al final aprenden de confianza en la experiencia de construir ese dibujo, ese cuadro sobre la semilla. Y luego tienes ese anclaje que lo puedes conectar verbalmente en los entrenamientos y en los partidos. Y para ellas es representativo porque lo están construyendo. No le está hablando de confía en ti, o de venga tú puedes, o de no pasa nada, sino le Claro, está hablando de la semilla, que es un concepto que va mucho más allá de todo lo que verbalmente les podamos introducir en esas cabezas en esos momentos de alta frustración. O sea, el claro. escalonado de conceptos me parece tremendo. Ellas ven la dificultad, o sea, tú ves lo fácil que es, ¿no? Construir esa confianza con acciones, esa semilla, regándola, poniéndola al sol, que en su sitio, protegiéndola en el frío, pero van a venir momentos complicados, va a nevar y puede venir alguien que te pise la planta si no la proteges bien, entonces tú le puedes reconducir eso a no siempre los compañeros van a confiar en ti, porque a lo mejor estás en un equipo en el que te has cambiado, han cambiado los compañeros y esos compañeros al principio a lo mejor no confían en ti lo que tú esperabas, tus expectativas o tu pasado te ha enseñado porque estabas en un mismo grupo y confiaban en ti. Entonces, bueno, pues vamos a ver, en esa situación de dificultad vamos a tener que retomar aquello que aprendimos de, bueno, pues tengo que seguir intentándolo o tengo que aprender de estos errores que estoy cometiendo. Entonces, pues el ser capaces de visualizar que no todo va a ir bien, que el entrenador no siempre va a confiar en mí, que si yo no empiezo a confiar en mí primero, no puedo esperar que los demás a lo mejor confíen en mí. Entonces, todas esas cosas
que vas viviendo, esas experiencias que vas teniendo con los compañeros, con los entrenadores. Yo les hablo mucho de también en la parte educativa, ¿no? Pues, porque es la más fácil de, jolín, pues en el colegio, atrévete a preguntar, si piden un voluntario para explicar algo, pues sal, porque si no lo vives, si no lo pruebas, no vas a crecer, no vas a mejorar. Entonces, es difícil, o sea, esa situación es difícil porque tú te piensas, te recuerdas a ti mismo cuando tenías esa edad y exponerte siempre a todos nos cuesta Muy muchísimo. jodido. Entonces, yo en este mismo caso, exponerme a una conversación de baloncesto, pues también te genera dudas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tienes que trabajar esa confianza, ¿no? Que tienes en ti mismo y esos recursos para decir, bueno, pues vamos a dar un paso hacia adelante, voy a exponer esto en clase o voy a preguntar esto o voy a intentar esto en el entrenamiento. Cuando entrenas tantas cosas a veces en la pista, en los entrenamientos, y luego no te atreves a intentarlo en un partido, en una situación real, que es para la que estás a veces entrenando, ¿no? Bueno, para la que estamos entrenando finalmente, es porque te falta eso, te falta esa confianza. Y entonces, pues vamos a ver qué está pasando ahí. Entonces, pues bueno, pues las experiencias son lo que nos ayuda a crecer y cómo reaccionamos, ¿no? A esas situaciones. O sea, la respuesta, más que la reacción, la respuesta ante esas experiencias, qué hacemos con lo que nos pasa, pues es lo que nos ayuda a crecer. Y eso es algo que yo creo que nunca es pronto para que lo empiecen a entender y aprender. Entonces, cuanto antes estén en esa dinámica, pues mucho mejor. Por eso de enseñarle a transitar el malestar es lo de tirar con las dos manos. Desde bien pequeño. Soy muy pesado con eso. Soy muy pesado. Sí, sí. Y a veces quizás demasiado. Pero bueno, yo es que es... ¿por qué vamos a limitarnos, no? ¿Quién soy yo para limitarte porque quiera que metas más en este determinado momento? Porque nunca sabes qué recurso. ¿Por qué te voy a privar a lo mejor de un recurso que el día de mañana te va a hacer salvar una situación y acabar de forma maravillosa, ¿sabes? Y si te privé de esa posibilidad, pues llegará ese momento, no tendrás ese recurso y acabará de otra manera. No sé si mejor, igual o peor, pero de esa manera, ¿no? Entonces, sí, es algo... he sido un poco talibán del uso de las dos manos. Sí, Bueno, sí. nunca sabes el partido de la Riverde que mete 20 y tantos con la mano izquierda. Nunca Kobe sabes Bryant. en qué momento estás cultivando ese tipo de Claro. experiencias. Sí. Luego eso te reafirma a lo mejor en tu locura, ¿no? Cuando te enteras de que Kobe Bryant se rompe un dedo, tiene no sé qué, y se juega el partido entero con la mano izquierda y mete también 30 puntos y le ves tirar un fadeaway con la mano izquierda y no sé qué, y dices, ¿ves? Porque seguro que tuvo alguien que... y te reafirma en la locura. Pero sí, a veces también tienes dudas de, le dedicas mucho tiempo, estás invirtiendo mucho tiempo, algo que a lo mejor no usan o algo que prácticamente su uso es escaso o que si dejan de practicar en un futuro no va a ir a ningún lado, porque si dejas de hacer algo al final lo desaprendes, ¿no? Entonces, pero bueno, tú haces pensando que en ese momento es lo mejor y que lo que venga después, pues que sea lo que consideren ellas y los entrenadores o las entrenadoras que tengan y lo que quieran, pero sí, me gusta mucho y creo que también trabajas muchas cosas, porque trabajas la frustración, el tolerar, el ser capaz de entender que tu cuerpo no aprende a la misma velocidad con una mano que con la otra, que tú no aprendes igual con la mano izquierda que una compañera, o la mano derecha, sí. Entonces, pues bueno, sí, me gusta mucho. Te han contado alguna locura. Yo he llegado a tener jugadoras en infantil, ¿vale? Porque en minibásquet es más sencillo, la canasta, pues bueno, es como todo. Y además es minibásquet, bueno, pero ya cuando empiezas en categorías más, ¿no? De canasta grande, pues es como, ¿qué estás haciendo? Si aquí lo importante es que la meta, da igual, ¿sabes? Y he llegado a tener jugadores, hemos llegado al punto en que podían tirar de 3 con la mano izquierda y tener un porcentaje aceptable, o les hemos sugerido que si estabas tirando tiros libres y tenías un mal día, que probases a cambiar de mano. Si confiabas tanto en tu otra mano, en tu mano menos hábil,
como para que te sacase del bucle ese en el que estabas, Claro. ¿vale? Porque tú estás ahí metido en tu llevo 0 de 6 tiros libres, no hay manera, es que no lo voy a meter, pero claro, cambias de mano y dices, pues, entonces sí, alguna de esas locuras ¿Y he ha cometido. ocurrido en un partido eso? ¿De cambiar de Sí, mano en sí, una serie de tiros sí, libres? sí. Y cuando eran pequeñas, a veces sí les proponía tirar un tiro libre con cada mano, Hostia. para que se diesen cuenta de que podían. Claro, porque si no, ¿cómo le puedes decir que si ves que no metes cambies de mano si no lo has intentado No, claro. cuando no tenías una situación de presión? Es como cuando ahora, por ejemplo, pienso mucho en las chicas que estoy entrenando o las que he entrenado y van en una situación de 1-0 de contraataque y sí, la vas a meter. O bueno, tienes muchas opciones de meterla con la derecha, pero practica, ¿no? Entrena con la izquierda. Porque ahora no tienes presión o ahora no sientes esa presión y ya estás practicando el gesto en la velocidad de la competición para practicar esa mano. Y pues bueno, te puede dar confianza o tu cuerpo aprende. Entonces sí les propongo, es que llevo muchos años entrenando y he hecho con muchas en este cuarto tenemos que acabar con la mano izquierda las finalizaciones. Cuando estás en situaciones en las que el contexto te lo permite, ¿vale? Evidentemente, porque si la competición está por encima de ti, el rival está por encima de ti, pues es frustrante ya de por sí intentar trabajar algo que no dominas como para encima. Pero cuando estás en una situación que te permite o te puede fomentar eso, pues ¿por qué no vamos a intentarlo? Pero a veces es difícil de explicar o de hacer entender qué estás buscando con eso. Claro, si lo consigues, Alfonso, es porque hay un contexto de convencimiento y de influencia alto, que no sé si es todo lo que me has conectado al principio de la honestidad. O sea, todo este trabajo de que le diga a una jugadora, oye, vamos a tirar un tiro libre con la izquierda y con la derecha, o sea, si te lo compran es porque están convencidas de que la línea que les estás llevando es la más adecuada. Claro. O sea, ¿es todo honestidad o parece con trabajo de influencia un poco a nivel de que me compren mi producto, añade algún edulcorante más por ahí? Bueno, yo creo que al final, ya te digo, como hemos hablado al principio, la honestidad es clave. Ellas te ven y cuando saben que no les estás mintiendo, pues creen en lo que tú dices. Y luego tú tienes que, yo creo que es fundamental que tú creas en lo que dices, ¿vale? Entonces, si un entrenador no cree en el uso de la mano menos hábil o la menos dominante, o en esto de vamos a tirar con la mano izquierda un tiro libre o la mano derecha, vamos a alternar, pues tú no vas a poder transmitir eso al jugador o a la jugadora. Tú tienes que estar convencido de que eso es útil para ella. Entonces, cuando tú transmites algo con el convencimiento de que eso es bueno, porque le va a aportar algo, que a lo mejor no ve el resultado ahora, pero que puede ir después, eso el jugador lo detecta. O sea, la persona lo ve. Ve que tú estás convencido de eso. Y puede ser la mano izquierda como cualquier forma de entender el juego o filosofía de juego, lo que tú quieras. O sea, el convencimiento en aquello que no es que luego no te plantees. O sea, yo me planteo muchas veces de realmente esto es lo mejor. Me lo he preguntado un montón de veces. Tanto tiempo dedicarle, la inversión. Pues, que tú estés convencido no quiere decir que no reflexiones sobre ello, pero tienes que estar convencido. Una vez que lo llevas a cabo, que lo vas a llevar a cabo, tienes que estar convencido y tienes que transmitírselo al jugador. Entonces, tú te pones delante de una niña de 11, 12, 13 años, de la edad que sea, bueno, ya te digo, una infantil, ¿vale? Y le dices, realmente miras a esa persona a los ojos y le transmites que es que esto te va a ayudar, ¿vale? Te va a ayudar a ser mejor y te va a ayudar a exponerte. Además, te van a mirar como diciendo, ¿qué está haciendo? O sea, es que hay tantas cosas que te pueden aportar para el juego y fuera del juego que ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué limitarnos? Ya te digo, también una situación en la que el contexto pues te ayude, porque si no es muy difícil ir contra tanta corriente adversa, ¿no? Pero sí, yo creo que la honestidad y el convencimiento cuando transmites algo es fundamental. Qué bueno. Y luego si tienes algún hecho que lo avale, si puedes mostrarle algo de, mira, esto lo hacía no sé quién, o esto, entonces dicen, ¡jo!
Sí. Pues es verdad. El principio de autoridad siempre tenemos que tirar de él. Si Claro, existe algún elemento gráfico en este caso que claro. respalde Pero nuestro eh, argumento. estas situaciones también te sirven para ser cercano a ellas, ¿no? Y humilde. Porque tú Sí. puedes proponerles algo, esto o cualquier otra cosa, y no funciona, ¿vale? No funciona. O no acaba como tú esperas. Y tienes que decirle, mira, es que yo no soy perfecto. Yo no tengo todas las respuestas, Claro. entonces me voy a equivocar. Entonces, pues en esta situación me he equivocado. Esto que te he propuesto no ha salido como esperábamos. Bueno, pero sabes que esa persona está siendo humilde y está reconociendo que esa decisión que tomó no era la mejor, ¿no? En esas circunstancias no era la mejor, aunque en ese momento sí lo pensaba. Entonces, te acerca al jugador, te acerca al equipo. Claro que en el peor de los casos, que es el que no salga, sigue reforzando la idea del principio que te mantiene esa honestidad, esa humildad, y lo cual hace más probable que la jugadora te compre lo siguiente, porque sabe que viene de una parte humana y cercana y no es de algo Claro. paquetizado, manualizado, que al final El es problema muy es cuando pues artificial. propones muchas cosas, ¿no? Que al final no acaban teniendo éxito. Entonces ya pierdes credibilidad y el jugador deja de confiar en ti. Está claro que no puedes cometer el error de estar siempre probando cosas que no sabes, la probabilidad de que acaben en Exacto. éxito no sea alto, porque si no el jugador deja de creer en ti, si no cree en ti, pues no hay nada que hacer. Pero si tú expones eso y también las expectativas que hablamos siempre, ¿no? Vale, vamos a intentar esto. Pero es que intentemos esto supone que la probabilidad de error aumente y vamos a arriesgar de esta manera de defender o de esta manera de jugar. Pero es que esto supone, o sea, va a anticipar, ¿no? Que esto tiene una serie de riesgos, esto lleva tiene una serie de consecuencias si no funciona. Entonces, las asumimos. ¿Tú estás conforme con asumirlas? Sí, pues vamos para adelante convencidos. ¿Que no lo ves claro? Pues como hablábamos antes, a lo mejor, por muy convencido que yo esté de que tienes que usar la mano izquierda, es que si tú no crees que eso es bueno para ti, no la vas a usar convencido de ello. Entonces, da igual, te tengo primero que convencer de que esa idea es buena para ti, de que eso es bueno para ti. Y cuando tú realmente creas en eso, entonces estamos preparados para llevarlo a cabo. Si no, es absurdo. Intentar algo sin el convencimiento estás abocado al fracaso. Total. Y manteniéndote aquí un poco más de tiempo, Alfonso, no quería terminar esta charla sin preguntarte hablando de convencimiento, de ser honesto, de ser humilde, conectando con el principio de la charla de qué esperas, ¿no? de mí como entrenador. Quería mencionarte, llevas muchísimos años entrenando, has sido director técnico, has estado en contacto con muchas familias y con muchas áreas relacionadas con los padres. ¿Cómo trabajas esto? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo te acercas a ello? Porque creo que es un tema que ahora mismo cada vez está más en boca de entrenadores, ¿no? Bueno, esto de la generación de cristal, que si cada vez están más protectores, que si... Y bueno, creo que se han dejado de hacer cosas que son interesantes un poco por miedo, como tipo, no sé, reuniones a principio de temporada, que los entrenadores les cuenten a los padres qué esperan de los niños, qué metodología van a utilizar, es decir, que se unan un poco a ello y que generen esa comunicación abierta que has mencionado antes con las jugadoras. Creo que en muchos contextos se ha dejado de hacer por una cuestión de no me quiero exponer a este malestar. Desde mi punto de vista es algo que al final acaba en cuestiones más perjudiciales que beneficiosas. ¿Cómo generas tú un poco este trabajo con... Te has dejado un tema entretenido para... un Pero es tema que peliagudo, ¿eh? lo otro me estaba siendo igual de interesante y tampoco quería no sacarlo. Entonces, lo que nos dé tiempo Me parece lo bien, me hablamos parece bien. Pues mira, yo he pasado por muchas fases en la relación. O sea, en la relación, pues al final las familias son fundamentales. Y yo que a mí me encanta entrenar minibásquet, pues en esa edad es que es una figura clave. Entonces, pues he pasado por muchos momentos. Yo creo que lo más importante es intentar llegar a entender a esas familias. A mí quizás me haya ayudado mucho cuando me he convertido en padre, ¿no? El ser padre pues también te ayuda a entender cosas que antes, por más que te lo contasen, pues pensabas que estaban equivocados. Entonces, intentar entender a esas familias, a esos padres, a esas madres, es importante. Intentar entender qué esperan de
qué esperan de la actividad, qué esperan de los entrenamientos, qué esperan del juego. Eso es fundamental, porque cada uno vamos con nuestras expectativas y nuestros objetivos. Los entrenadores, las jugadoras y las familias. Y a veces el evitar un problema o un momento desagradable o una situación de malestar al principio de temporada generan que se convierta en un año totalmente desagradable. Entonces, mejor un día poner las cartas sobre la mesa y decir, estos son mis objetivos, esto es lo que podéis esperar de mí como entrenador y como la persona que va a estar con vuestras hijas durante estos 9 meses, para que luego no haya problemas, o por lo menos que haya los menos problemas, o saber a qué atenernos, ¿no? Y también escuchar, escucharles es fundamental. Ya no en la parte baloncestística, que tú puedes tener una conversación con ellos, perfectamente, entiendo, ¿sabes? Creo que el problema es que a veces no queremos escuchar, sino en la parte de, jolín, para un padre o una madre, sus hijos, sus hijas son lo más valioso, o yo lo entiendo así. Entonces, quieren ser lo más cuidadosos posible con ellos, quieren que estén en el mejor sitio posible, rodeados de las mejores personas posibles, con la mejor atención y todo. Entonces, pues bueno, vamos a intentar que tus objetivos como padre, como madre para tu hija o tu hijo coincidan con los míos en la mayor parte posible. Entonces, hay veces que no coinciden, hay veces que estás en un club, estás en un equipo y tú tienes unos objetivos diferentes, sean los que sean, y las familias tienen otros. Y entonces a lo mejor es mejor decir, pues soy yo el que no encaja, o a lo mejor en tu caso tu hija y vosotros no encajáis en este grupo porque no vamos a poder daros lo que esperáis. Claro. ¿Vale? Pero todo parte de eso, de la franqueza, ¿no? Y de no rehuir esas conversaciones que a veces no son tan agradables. ¿Vale? Yo sí es verdad que como director técnico hacía reuniones a principio de temporada y a final de temporada, y era algo que me costaba, porque al final cuando estás en un club, formando parte de un club con muchos equipos, son muchas reuniones, somos muchos padres, muchas madres, son muchos años. Entonces, pues se van quedando cosas del pasado, hay cosas que influyen en cómo esperas que sea el futuro. Entonces, pues es más fácil evitarlo. Ya está. O dar una información en papel y te evitas el cara a cara. Pero creo que es un error. O sea, creo que es lo fácil o lo más sencillo, pero creo que es un error. Entonces, yo sí prefiero ir, aunque sea tener una breve conversación, al finalizar un partido, al principio de un partido, en un entrenamiento, después de un entrenamiento, que podamos estar todos, que nos veamos las caras, que la comunicación sea de verdad física y no por grupos de WhatsApp, que todo se hace más sencillo y que seamos francos y, bueno, eso te expone a estas situaciones a veces no todo lo agradables que a ti te gustaría, pero yo creo que de ellas aprendes y también las familias ven o pueden percibir, les das por lo menos la oportunidad de que perciban la clase de persona que eres. Entonces, pues eso es bueno para el proceso de la temporada, para el equipo, para cómo van a ir las dinámicas, el poder tener conversaciones con las familias durante la temporada, oye, está todo bien, o noto que tu hija... Entonces, jolín, pasamos mucho tiempo con las jugadoras, con los jugadores, detectamos cosas, podemos ayudar, tenemos que intentar evitar ser un problema o la causa de un problema en edades críticas como son la adolescencia. Entonces, todo eso es que es inevitable hablar con las familias. Lo que pasa es que pues no es lo cómodo o no siempre tenemos tiempo, es difícil, la vida va siempre muy deprisa para las familias, para los entrenadores, todos vamos deprisa y corriendo a los sitios, llegamos un poquito antes de entrenar, nos queremos ir porque tenemos otra cosa que hacer, o los padres tienen que ir a recoger a otro jugador, a otra hija, a otro hijo, a otro sitio. Entonces, pues bueno, a veces no se facilita esa posibilidad, pero yo creo que es fundamental el que tengamos espacios en los que podamos hablar, siempre desde el respeto, desde la educación e intentando entender la postura de la otra persona. Tampoco es cómodo tener ciertas conversaciones con nuestras parejas o con amigos importantes y se hace siempre desde un prisma de expresar lo que me ha molestado para llegar a un punto en común o hablar de ciertas cuestiones que nos pueden hacer mejorar como pareja, como amigos. Y es jodido, claro, de cojones, porque
Tu estómago te está diciendo que hay un león enfrente tuya y lo que hay es una situación incómoda, ¿no? Entonces, creo que es bastante replicable ese tipo de escenario. Y que tienes que estar preparado para saber que a lo mejor eso no va a acabar como tú te gustaría. O sea, Claro, que esa sí. conversación no va a ir por los derroteros que tú pensabas, ni va a acabar en el momento que tú pensabas, y que puede ser desagradable, o que puede convertirse en desagradable porque alguien dice algo en un momento determinado de lo que luego se puede arrepentir, pero que en ese momento, entonces, pues esas expectativas que puedas tener, pues saber que a lo mejor no se cumplen y estar preparado para ello y saber que te vas a enfrentar a una situación que te va a ayudar a aprender. A mí, pues, tantas reuniones con familias o tantas reuniones con los padres o las madres, al final me han ayudado a que ahora, pues, la situación vital en la que estoy de mi vida laboral, me ayude a enfrentarme a ciertas cosas con mayor confianza, sin intentar evitarlas. Entonces, pues bueno, pues esos momentos yo me acuerdo que, pues, en una etapa yo era muy joven y tenías que tener reuniones con las familias. Ahora yo soy mayor muchas veces que los padres o las madres de las niñas a las que entreno, pero hace mucho tiempo, pues claro, yo era mucho más joven, entonces te miran de otra manera, ¿no? Es inevitable, o sea, queramos o no, pues ves a un chaval de 20 y tantos años y dices, ¿qué me vas a contar a lo mejor a mí que yo sé más que tú o que yo? Pues bueno, pues el de haber pasado por todas esas situaciones, los nervios antes de entrar a una reunión, la incertidumbre, todo eso, pues te ayuda a crecer, ¿no? Como entrenador y sobre todo como persona. ¿Y ahí cómo te expones a poner límites? La de les das la mano y te cogen el brazo, la de padres que te escriben por WhatsApp para cualquier cosa, el de vamos a hablar después del partido porque mi hija no ha jugado, no sé qué, cómo luego genera un poco ese contexto de incomodidad de, oye, que no soy una teleoperadora 24/7, ni que podemos estar aquí todas las semanas hablando de por qué tu hija más o por qué tu hija menos. Ya. Mm. Pues yo creo que ahí es fundamental que tú te hayas planteado primero cuáles son tus límites. O sea, si tú no te has preguntado qué estás dispuesto, vas a ir improvisando. Y Ya. cuando improvisas, pues normalmente a lo mejor las cosas no acaban todo lo bien que deberían. Entonces, tú, a base de la experiencia y de, por lo que hemos dicho antes, no aprendemos, los jugadores tienen que aprender a base de la experiencia, pues tus situaciones de años anteriores, o si estás empezando ahora para los entrenadores más jóvenes o entrenadores más jóvenes, pues te paras a principio de temporada y dices, vale, tenemos grupo de WhatsApp o tenemos comunicación por mail. ¿Qué temas voy a hablar y qué temas no voy a hablar? Toda la comunicación que sea escrita es simplemente para utilizarla como una herramienta para quedar y todo lo que tengamos que hablar lo hablamos en persona, porque yo creo que eso suaviza las cosas. La gente decimos unas cosas cuando no ves a la otra persona delante, o eres capaz de decir ciertas cosas o escribir ciertas cosas cuando no ves a una persona delante y cuando la tienes delante. Entonces, para mí es un límite, yo no voy a hablar de ciertas cosas por WhatsApp, o no voy a entrar a eso, o por WhatsApp, o por mail, o por llamada por teléfono. Prefiero hablar en persona. Yo estoy dispuesto a escucharte a ti hablar de baloncesto, pero tienes que entender que el que toma las decisiones soy yo y yo estoy dentro de un club y el club tiene una serie de normas o una filosofía y yo me ciño a ellas y me adapto a ellas dentro de mi personalidad como entrenador, ¿vale? Y mi forma de entender el juego. Entonces, pues yo creo que es fundamental que, ya te digo, que al principio de temporada te pongas tú los límites de por dónde quieres ir y por dónde no. Y que a lo mejor en esa primera reunión que yo recomiendo tener, ¿no? Digas, pues mirar, yo estoy dispuesto a hablar con vosotros de cualquier cosa, estoy aquí para intentar ayudaros en lo que sea, porque al final pasan tiempo con nosotros y pueden tener una relación de confianza que os pueda ayudar a solucionar o a aportar un granito de arena a solucionar un pequeño conflicto en el colegio o familiar o de lo que sea. Estoy dispuesto a escuchar si no entendéis algo de lo que estáis viendo en la pista, porque hago entrenamientos que estáis acostumbrados a ver otra cosa, o porque no, o por mi forma de dirigir, o por cualquier cosa. Pero estoy dispuesto a hablar y a escucharos, pero siempre desde el respeto y la educación. Y cuando eso ya no se cumple, pues evidentemente se acaba la comunicación y ya está. Pero primero tener esas normas claras y luego exponerlas. Porque si tú las tienes, pero los demás no las conocen, de nada sirve. Entonces, Complicado. eso es fundamental.
Y aquí, Alfonso, qué importante es, cuando nos exponemos al malestar, tener personas que nos empujen un poquito a esas decisiones. Y aquí no quería terminar nuestra preciosa conversación sin hacerle un shout out, como dicen los americanos, a tus 2 hijas, que son las que te han puesto un poco aquí Sí. delante, y le quiero dar las gracias ahora, ya habiendo terminado la conversación, porque creo que ha sido una decisión acertada. Por lo menos así lo he visto yo, que me lo he pasado genial y lo he disfrutado un montón. Pues me alegro mucho, sí. Sí, ellas han contribuido, porque como te decía, al final, evitar las situaciones en las que no te desenvuelves o crees que no te vas a desenvolver o exponerte, pues ellas han tenido mucho que ver de que al final me haya decidido a tener esta conversación súper agradable y súper interesante contigo y a aprender, porque al final cuando verbalizas las ideas que tienes y las expones, pues es cuando te das cuenta y te ayuda a crecer y a mejorar y decir, pues mira, esto lo digo pero no lo hago. Claro. O no lo había pensado así, o mira, me ha abierto un punto de vista diferente. Entonces, sí, ellas me han ayudado a que diera el paso hacia adelante, porque son maravillosas y me han ayudado muchísimo. Alfonso, muchas gracias por tu tiempo y te dejo el micrófono abierto para que cierres el último episodio de 2025, por cierto, que me acabo de dar cuenta. Esto saldrá el 28. Te dejo El Día de los Santos micrófono Inocentes. Ahí está. O sea, que la gente que le dé clic, porque el episodio es de verdad, no es ninguna inocentada, ni se van a encontrar con otra sorpresa. Te dejo el micrófono abierto para que concluyas y le pongas el lazo y las luces a este episodio 128 de Psych and Roll. Pues nada, yo primero agradecerte la oportunidad y esta conversación tan especial que hemos tenido, al menos para mí. Y yo simplemente estar agradecido al baloncesto por todo lo que me ha aportado, por las personas que me ha posibilitado conocer, que son parte fundamental de mi vida, amigos que tengo de toda la vida, jugadoras que para mí son como pequeñas o hijas que he tenido, porque he pasado mucho tiempo con ellas. Entonces el baloncesto me ha aportado tantas cosas que yo le invito a todo el mundo a que aquellos jugadores o jugadoras que están pensando, me empiezo a hacer el curso, me hago entrenador, yo sin duda les animo a ellos. Y a los que a veces estamos en situaciones en las que parece que el baloncesto nos está apartando un poco, simplemente nos lo está poniendo difícil para ver si realmente amamos el juego tanto como decimos y queremos continuar. Y bueno, hay situaciones complicadas, momentos difíciles, todos los pasamos, todos los tenemos y los tendremos. Y simplemente, pues como hemos comentado, son posibilidades de crecer, de mejorar y de sacar cosas bonitas. Pero súper agradecido a este deporte por todas las personas que me ha permitido conocer. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.